Dentro de la etiología que se ha descrito en la insuficiencia de la válvula tricúspide, vamos a ver que cuando son reflujos triviales, ¿no?, la causa a veces es desconocida y esto tiene un origen embriológico que ya le hemos explicado. Sin embargo, muchas veces, como también estamos mencionando, puede estar asociado a otras patologías, por ejemplo, asociado a otras enfermedades de cardiopatía congénita, como por ejemplo la anomalía de Einstein, la displasia de la válvula tricúspide, ¿no?, que es un tipo de displasia de la válvula tricúspide, pero con una alteración en el anillo tricuspidio. En algunos otros casos también vamos a encontrar reflujo tricuspidio secundario a una obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. Esto quiere decir en situaciones de estenosis pulmonar o de atresia pulmonar, en la cual al estar obstruida el tracto de salida del ventrículo derecho va a haber una estasis en el flujo del ventrículo derecho, lo que va a ocasionar que por el aumento de presión, a medida que va progresando la enfermedad, la válvula tricúspide se va a ir dañando hasta que se vuelve insuficiente. En otros casos también podemos encontrar insuficiencia tricúspide asociado a cardiopatías congénitas de tipo canal AB, síndrome del ventrículo izquierdo hipoplásico, coartación de aorta. Va a haber algunos otros casos también de insuficiencia de válvula tricúspide asociadas a una sobrecarga de volumen. Esto puede darse, por ejemplo, en un síndrome de transfusión feto-fetal, en el feto receptor. En casos de anemia fetal también va a haber una sobrecarga de volumen que puede dañar funcionalmente la válvula tricuspidia, y en el caso de algunas fístulas también puede estar asociado a insuficiencia tricuspidia. También podemos encontrar insuficiencia tricuspidia o daño de la válvula tricúspide secundario a miocarditis, a cardiomiopatías y en algunos casos de hipoxemia fetal como en RCIU. Cuando nosotros evaluamos la válvula tricúspide, vamos a hacer un corte de 4 cámaras apical y vamos a colocar la muestra del espectro en la extensión de la válvula tricúspide, como ustedes pueden observar en el esquema del video. Generalmente tenemos que colocar una muestra por encima de los 2.5 milímetros para poder abarcar todo el flujo a través de la conexión atrioventricular derecha. Y nosotros vamos a encontrar, en este caso, en este video, vamos a ver aquí en el color un pequeño reflujo azul. Este es el mismo caso que hemos visto anteriormente. Y cuando nosotros hacemos el espectro, vamos a encontrar un jet de regurgitación, ¿no?, obviamente en la sístole temprana, porque esta es una regurgitación leve. Pero aquí estamos poniendo el ejemplo de cómo se debe tomar el flujo a través de la válvula tricuspidia. Aquí tenemos otro caso. Este es un caso de un corazón normal, ¿no?, donde nosotros podemos ver aquí el flujo diastólico y no vemos prácticamente durante la sístole ningún espectro que se va hacia la aurícula. En este caso es una válvula competente. Aquí vamos a comparar un reflujo normal, un flujo tricuspidio normal, sin regurgitación. Y en el gráfico de abajo vamos a encontrar un reflujo bastante severo, ¿no?, inclusive llega hasta 150 centímetros por segundo y abarca toda la sístole, ¿no? Este es un flujo severo holosistólico con gran velocidad. A veces vamos a encontrar, ¿no?, sobre todo cuando hacemos evaluación de la válvula tricuspidia en el primer trimestre, vamos a encontrar algunas imágenes que nos van a impresionar como si fuera un reflujo a través de la válvula tricuspidia. Y aquí lo que nos va a ayudar para el diagnóstico diferencial y estar seguros si este flujo que estamos viendo, que impresiona un reflujo tricuspidio, es verdaderamente un reflujo tricuspidio, tenemos que analizar la velocidad del flujo. Cuando el flujo está por debajo de 65, probablemente esta onda no corresponda a un reflujo, sino corresponda ya sea a un flujo aórtico y en el peor de los casos, si es que estamos haciendo mal el corte, a un flujo pulmonar, que normalmente en el primer trimestre no van a pasar de 65 centímetros por segundo. Si nosotros encontramos un flujo que llega a más de 65 centímetros por segundo, definitivamente este flujo no va a corresponder a un flujo aórtico. Entonces, cuando encontramos imágenes parecidas a esta, como el gráfico de arriba,
lo que tenemos que hacer es medir la velocidad. Si esta velocidad está por debajo de 65 centímetros por segundo, lo más probable es que se trate de un flujo aórtico y no de un reflujo tricuspidio. Hay que recordar que el reflujo tricuspidio en el primer trimestre es un marcador de cromosomopatías. En el gráfico de aquí nosotros podemos ver la prevalencia del reflujo tricuspidio según las características del cariotipo. El reflujo tricuspidio solamente está presente en el 1% de los fetos euploides. Por eso, y como ustedes pueden ver aquí, más de la mitad presente en la trisomía 21 y la tercera parte en trisomía 18 y en trisomía 13. Es por eso que la gran asociación de reflujo tricuspidio con las cromosomopatías hacen que esto sea un marcador útil no solamente para cromosomopatías, sino también para cardiopatía congénita en el primer trimestre. Entonces, el reflujo tricuspidio en el primer trimestre nos sirve para dos cosas. Uno, como marcador de cromosomopatías por la asociación alta con trisomías, como ustedes pueden ver en el gráfico de aquí, pero también como un marcador de cromosomopatías. Ustedes vean en el gráfico de la derecha como cuando tenemos nosotros un reflujo tricuspidio incrementa significativamente el riesgo para defectos cardíacos mayores, llegando inclusive cuando tenemos una transducencia nucal mayor de 5.5 milímetros hasta un 70% cuando tenemos reflujo tricuspidio de asociación a malformaciones del corazón. Entonces el diagnóstico de reflujo tricuspidio lo vamos a hacer en el corte de 4 cámaras, ¿no? De preferencia en el punto apical para poder nosotros hacer la insonación correcta de la válvula tricuspidia. Vamos a encontrar primero, a veces en el color, en la imagen del modo B, no vamos a encontrar mayores hallazgos, pero cuando nosotros colocamos el color Doppler, lo que nos va a llamar la atención es esta pequeña imagen de color azul durante la sístole, que significa un reflujo tricuspidio. Aquí tenemos el video, vemos el llenado, ¿no? Vemos el llenado aquí, llenado diastólico, y durante la sístole hay un pequeño jet de regurgitación de color azul a través de la válvula tricuspidia. Entonces, de esta forma, inclusive sin necesidad de colocar el espectro, nosotros podemos hacer el diagnóstico de una regurgitación tricuspidia. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un 4 cámaras, vemos un corazón derecho, ¿no? Hiperecogénico, de paredes gruesas, probablemente este feto tenga alguna otra cardiopatía, pero lo que nosotros vamos a enfocarnos en este caso va a ser en la válvula tricuspidia, impresión un poco más hiperecogénica, ¿no? Impresiona también disminución de la motilidad, hasta impresiona un movimiento paradójico a través del septo interventricular, y cuando nosotros colocamos el color nos vamos a dar cuenta de dos cosas. Primero, que durante la diástole hay una diferencia en los llenados de los ventrículos. Prácticamente el ventrículo derecho, vean el flujo del ventrículo derecho comparado con el flujo del ventrículo izquierdo, el llenado va a ser completamente diferente. Va a haber una disminución del flujo a través del ventrículo derecho. Probablemente exista una obstrucción en la salida del ventrículo derecho. Pero además vamos a ver, aquí vamos a ver poner la imagen. Vean ustedes aquí la regurgitación, el jet de color rojo durante la sístole, ¿no? Hay una regurgitación tricuspidia probablemente secundaria a una obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. Podría ser una estenosis o una atresia pulmonar. Cuando nosotros colocamos el espectro a través de esta válvula tricuspidia, vamos a encontrar un gran flujo de regurgitación, como ustedes pueden ver, que pasa los 150 centímetros por segundo, ¿no? Hay una gran regurgitación y además nosotros podemos evaluar que esta regurgitación abarca todas las sístoles. Es una regurgitación holosistólica, lo que nos hace diagnóstico de una regurgitación tricuspidia severa. Aquí tenemos otro caso. Vean ustedes que en la imagen del 2D impresiona hasta que fuera un corazón normal, pero si nos empezamos a dar cuenta y analizamos bien, existe una ligera desproporción de cavidades a predominio
del corazón derecho. Cuando nosotros colocamos el color, vamos a darnos cuenta, aquí está la diástole, ven el llenado normal en color rojo, y durante la sístole vean este Y de regurgitación que prácticamente abarca toda la aurícula, por eso es que la aurícula derecha está dilatada por el incremento del flujo. Entonces lo que vamos a encontrar en este caso es un incremento del flujo a través de la aurícula derecha, lo que también nos va a condicionar que va a haber un incremento del pasaje del flujo de la aurícula derecha a la aurícula izquierda con una sobrecarga del ventrículo izquierdo. Entonces aquí estamos viendo claramente una regurgitación severa de la válvula tricúspide. Severa porque prácticamente el tamaño de la regurgitación abarca todo el tamaño de la aurícula derecha. Aquí tenemos otro caso, ¿no? En el 4 cámaras nos llama la atención lo siguiente. Primero analicemos siempre el modo B antes de colocar el Doppler. Vamos a ver aquí el 4 cámaras, parece el tamaño del corazón normal. Aquí vemos el retorno de la aurícula izquierda normal, parecen prácticamente las cavidades proporcionales, pero lo que nos llama la atención es la motilidad del ventrículo derecho. Ven que este ventrículo derecho prácticamente no se contrae, y así como vimos en el ejemplo anterior, vemos un movimiento paradójico del septo interventricular. Cuando nosotros colocamos el color, vamos a ver primero una diferencia de llenados en ambos ventrículos, ¿no? Va a haber una desproporción a través de los flujos durante la diástole, y durante la sístole vamos a encontrar ese flujo azul de regurgitación, ¿no? Ese Y de regurgitación. Este es un caso de una regurgitación tricuspidia secundaria a una obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho por una estenosis pulmonar severa, lo que había dañado inicialmente el ventrículo derecho. Por eso es que el ventrículo derecho lo vemos hiperecogénico, con una motilidad disminuida, con un movimiento paradójico del septo interventricular, y por ende va a dañar posteriormente la integridad y la funcionalidad de la válvula tricúspide, que va a degenerar en una regurgitación o una insuficiencia tricuspidia. La anomalía de Einstein. La anomalía de Einstein es una cardiopatía congénita que se caracteriza porque existe una anomalía en la inserción de las válvulas septal y posterior de la válvula tricúspide, que van a estar desplazadas hacia el ápice, lo que van a condicionar que van a incrementar el tamaño de la aurícula derecha a expensas de una disminución del ventrículo derecho. No solamente va a estar afectada las válvulas y la inserción de las válvulas, sino también vamos a tener un defecto en el desarrollo y en la embriogénesis de los músculos papilares y las cuerdas tendinosas, que muchas veces van a tener una adherencia a las paredes ventriculares. Esta adherencia también es en grado variable, y de eso va a depender de la funcionalidad de la válvula tricuspidia. Generalmente, cuando tenemos una adherencia de los músculos papilares, vamos a tener una disminución de la motilidad normal de la válvula septal posterior y de la válvula septal y de la válvula posterior de la válvula tricuspidia, lo que va a condicionar una insuficiencia, y muchas veces, además de la insuficiencia, estenosis de la válvula tricuspidia. Esta patología corresponde en incidencias a 1 de cada 20.000 recién nacidos vivos, y representa a un 0.6% en cardiopatías congénitas y un 3.7% en las cardiopatías congénitas en etapa fetal. Muchas veces lo que nosotros vamos a encontrar es que el offset, que es la diferencia de distancia entre la válvula tricuspidia y la válvula mitral, ese septo atrioventricular, va a ser muchas veces mayor de 8 milímetros, lo que nos está indicando que existe un desplazamiento de las porciones septales y posteriores de la válvula tricuspidia, conociéndose así como anomalía de Einstein. Aquí tenemos un corte transversal de la válvula tricuspidia en una anomalía de Einstein. Vemos aquí la válvula septal desplazada hacia el ápice, ¿no? Tenemos una imagen transversal. Vemos aquí inclusive los rebordes del músculo, que ya corresponde ya al atrio, ¿no? Esto se corresponde como una atrialización del ventrículo derecho por un desplazamiento de la porción septal de la válvula tricuspidia.
lo que habíamos mencionado es que las válvulas, que no solamente va a haber una anomalía en la inserción de las válvulas, sino también va a existir grado variable de patología o de adherencia de los músculos tendinosos de estas válvulas que van a estar adheridas a las paredes ventriculares. Y esto es por un defecto en la diverticulización y en la delaminación de estos músculos tendinosos. Recuerden que los músculos tendinosos en origen embriológico primero va a haber una diverticulización, quiere decir que van a empezar a haber como unas trabeculaciones y después esto se va a laminar para formar una cuerda tendinosa. Cuando falla este defecto, prácticamente este músculo tendinoso va a estar adherido, quiere decir que no se va a laminar, no se va a separar, no se va a escindir de la pared ventricular. Lo que va a ocurrir es que va a haber una válvula no solamente mal implantada hacia el ápice, sino vamos a tener una válvula mal implantada y además con disminución y alteración en su motilidad. Como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Esta válvula, esta porción de la válvula tricuspidea, esta es la porción septal, está bastante desplazada hacia el ápice, y no solamente desplazada, sino también vamos a ver aquí que también tiene limitación en su movimiento, lo que va a condicionar que esta válvula se va a comportar de forma insuficiente. Y esta va a ser una de las grandes consecuencias de la displasia de la válvula tricuspidia, y esto es lo que va a degenerar en la descompensación del feto. Como recuerden, y eso no lo he mencionado, la patología de Einstein es una de las cardiopatías congénitas que puede descompensar al feto en la vida intrauterina, inclusive muchas veces degenerando en una hidropesía fetal con posterior óbito fetal o muerte intraútero. Esto lo vamos a explicar más adelante cuando veamos la hemodinámica en una anomalía de Einstein. Aquí tenemos algunos ejemplos para ir viendo y luego vamos a pasar a detallar los puntos ecográficos. Vemos ustedes aquí un corte de 4 cámaras. Lo primero que nos llama la atención es una gran desproporción de cavidades a predominio derecho, una gran aurícula derecha que prácticamente ocupa todo el tamaño del corazón derecho, un corazón derecho bastante disminuido de tamaño, y lo que nos llama la atención es esta implantación exagerada hacia el ápice de la porción septal y la porción posterior de la válvula tricuspídica. Y cuando nosotros colocamos el color, lo que nos vamos a nosotros dar cuenta es este gran jet de regurgitación, producto no solamente del desplazamiento de la válvula tricuspidia hacia el ápice, sino de una hipomotilidad de las cuerdas tendinosas por una posible adherencia, por un fallo en la delaminación de los músculos papilares y las cuerdas tendinosas de la válvula tricuspidia. Entonces, cuando analizamos nosotros la morfología de un corazón con una anomalía de Einstein, lo primero que nos vamos a percatar, y lo que habíamos dicho, es una gran aurícula derecha por un incremento del volumen sanguíneo y por un desplazamiento de la válvula tricuspidia. Entonces vamos a encontrar un ventrículo derecho hipoplásico, obviamente con un fallo ventricular, porque prácticamente va a haber una disminución del flujo que pase de la aurícula derecha al ventrículo derecho, y a pesar de que tenemos una gran aurícula derecha, el flujo que pasa a través de la válvula va a ser mínimo, porque no solamente es una válvula insuficiente, sino también es una válvula estenótica. Quiere decir que el llenado ventricular va a ser, el flujo que va a llegar a través de la aurícula derecha al ventrículo derecho va a estar disminuida, lo que va a condicionar un pobre desarrollo del ventrículo derecho, y lo que va a ocurrir luego es que durante la sístole el poco flujo que tiene el ventrículo derecho, un gran porcentaje se va a regurgitar a la aurícula derecha, lo que va a condicionar que el flujo a través de la pulmonar va a estar bastante disminuido, inclusive va a estar asociado a estenosis, hipoplasia, incluso hasta atresias pulmonares debido a este fallo del ventrículo derecho. Entonces, la sangre que va a pasar de la aurícula derecha al ventrículo derecho prácticamente va a ser un fenómeno de vaivén. Quiere decir que va a pasar sangre al ventrículo derecho y durante la sístole ese mismo volumen de sangre se va a regresar. Quiere decir que prácticamente va a estar comprometido en grado variable la salida y el flujo anterógrado a través del ventrículo derecho. Eso se conoce como vaivén sanguíneo, que es parte de la fisiopatología de la anomalía de Einstein. Entonces,
Cuando ocurre este vaivén sanguíneo, quiere decir que va a haber poco flujo al ventrículo derecho y poco flujo anterógrado a través de la arteria pulmonar, va a degenerar en una insuficiencia del corazón derecho, lo que va a terminar con un fallo cardíaco, un hidros fetal y en algunos casos muerte fetal intraútero. Entonces vamos a ver además una válvula mitral desplazada hacia el ápice. Vamos a encontrar el offset, que ustedes lo pueden ver aquí con la flecha anaranjada, mayor de 8 milímetros, un gran desplazamiento de la válvula tricuspidia. Vamos a encontrar una válvula mitral normal, aquí hay un error, es válvula tricuspidia. Y en la aurícula derecha, aparte del vaivén sanguíneo, vamos a ver que existe un incremento del shunt de derecha a izquierda, porque todo este flujo de la aurícula derecha prácticamente se va a acumular y va a tener que descargar hacia a través del foramen oval, hacia la cavidad izquierda, y en las condiciones más severas, no solamente va a pasar el flujo a través de la aurícula derecha al foramen oval, sino va a empezar a regurgitar por las venas cavas y por ende en el ductus venoso, lo que nos va a dar un signo ecográfico de una descompensación fetal por esta anomalía en la entrada del ventrículo derecho. Vemos aquí nosotros el mismo corazón, ¿no? Pero ya con el flujo Doppler, repitiendo algunos conceptos. Primero, una disminución del flujo en el ventrículo derecho, quiere decir que va a condicionar una hipoplasia del ventrículo derecho con una posterior pérdida del flujo anterógrado. Esto ya lo hemos explicado, es por el fenómeno de vaivén, por la estenosis y la insuficiencia. Entra poco y lo poco que entra al ventrículo derecho se regurgita en la sístole. Quiere decir pérdida del flujo anterógrado. Además, vamos a encontrar generalmente regurgitaciones severas de las válvulas tricuspidias que van a abarcar prácticamente todo el tamaño de la aurícula, y además un incremento del flujo a través del foramen oval. Es un foramen oval bastante incrementado de tamaño, ¿no? Por el incremento de flujo a través del shunt auricular derecha a izquierda. Entonces disminuye el flujo en el ventrículo derecho e incrementa el flujo en la aurícula derecha. Tenemos aquí algunos ejemplos. Un corte de 4 cámaras, una gran cardiomegalia, que es una de las características ecográficas de la anomalía de Einstein. Vemos aquí entonces, lo primero que nos llama la atención, una gran aurícula derecha y un desplazamiento apical de la válvula tricuspidia. Vemos un ventrículo derecho comparado con el ventrículo izquierdo disminuido de tamaño y una gran cavidad auricular derecha. Y cuando colocamos nosotros el flujo Doppler, vamos a ver que además de estar desplazada la válvula tricuspidia durante la sístole, vamos a ver este gran jet de regurgitación tricuspidia por la displasia secundaria a la anomalía de la inserción de las válvulas. Entonces aquí tenemos el mismo corazón ya en una imagen estática para poder detallar algunas cosas acá. Aquí estamos midiendo el offset, que prácticamente mide más de 8 milímetros, lo que nos da el diagnóstico del desplazamiento apical de la válvula tricuspidia, junto con la gran atrialización del ventrículo derecho. Estamos haciendo el diagnóstico ecográfico de una anomalía de Einstein, ¿no? Que siempre va a estar asociada a un grado variable de insuficiencia y de estenosis de la válvula. Entonces, los criterios que vamos a ver nosotros para hacer el diagnóstico de la anomalía de Einstein, primero es una cardiomegalia, una gran desproporción de cavidades a predominio derecho, como ustedes han podido ver en los casos anteriores, ¿no? Generalmente esta cardiomegalia derecha va a ser expensas de la aurícula derecha, lo que va a limitar muchas veces el espacio para el desarrollo pulmonar si tenemos prácticamente un corazón de este tamaño, como ustedes pueden ver aquí. Ocupa un efecto de masa desde edades gestacionales muy tempranas, lo que va a limitar el desarrollo normal de los pulmones, y muchas veces esta patología va a tener como efecto secundario una hipoplasia pulmonar por el efecto de masa, por la gran cardiomegalia. Incluso en este ejemplo también podemos ver gran corazón, ¿no? Con unas cavidades pulmonares prácticamente disminuidas de tamaño. Además, lo que vamos a encontrar, aparte del desplazamiento de las válvulas, es una estenosis
o una atresia pulmonar también de grado variable, y esto es por el poco de flujo que va a ser, por el poco flujo anterógrado del ventrículo derecho. Esto es por el fenómeno de vaivén que ya le hemos explicado. Todas las anomalías de Einstein van a tener hipoplasia del ventrículo derecho, ¿no? Es una lateralización del ventrículo derecho con una disminución de la cavidad. Además, podemos ver en algunos casos, ya sería por un efecto de una deformación de la aurícula derecha por la gran cavidad que presenta, se pueden formar circuitos de macroentrada, lo que va a corresponder posteriormente a taquicardias supraventriculares, y posteriormente, ¿no?, ya cuando tenemos un ventrículo derecho disfuncional, vamos a encontrar o puede presentarse fallo cardíaco, hidrofetal y posteriormente muerte fetal. Hay varias formas de clasificar las anomalías de Einstein, ¿no? Una de las clasificaciones más conocidas es la clasificación de Carpentier, y esto tiene que ver mucho con el tamaño del ventrículo derecho y con el deterioro de las válvulas. El tipo A, vamos a tener un ventrículo derecho de un volumen adecuado, ¿no? Que muchas veces inclusive va a ser difícil hacer el diagnóstico porque en los casos leves de anomalía de Einstein no se puede encontrar un offset mayor de 8 milímetros, a veces es ligeramente incrementado de tamaño, excepto AB, y se hace difícil el diagnóstico, ¿no? Y vamos a encontrar muchas veces un ventrículo derecho de un volumen adecuado y por ende un flujo normal, un flujo anterógrado conservado en la salida del ventrículo derecho y un desarrollo casi normal de la arteria pulmonar. En el tipo B vamos ya a encontrar un gran segmento atrializado, ¿no? Pero todavía vamos a encontrar una válvula tricuspidia anterior móvil. Después en el tipo C vamos a encontrar ya un movimiento restringido de la válvula anterior, y en el tipo D, que es el tipo más severo, prácticamente el ventrículo derecho va a estar completamente atrializado con todo el desplazamiento apical exagerado de la porción septal y posterior de la válvula tricuspidia, con un movimiento restringido de la válvula anterior y una gran aurícula derecha con el fenómeno de vaivén y más riesgo de fallo cardíaco y muerte fetal. Esto es lo que les estaba mencionando acerca de las patologías que no solamente afecta a la válvula, sino también va a afectar a las cuerdas tendinosas de las válvulas tricuspidias, ¿no? Aquí tenemos un desarrollo normal, válvula tricuspidia y cuerdas tendinosas normal. Aquí vemos que prácticamente estas cuerdas se han separado, se han podido delaminar bien de las paredes ventriculares, ¿no? Pero a medida que va aumentando en la severidad, depende del fenotipo en el cual estemos estudiando, va a haber un grado variable de adherencia de estos músculos y también de la valva a la pared del ventrículo, ¿no? Y en los grados más severos prácticamente la válvula va a estar completamente adherida junto con los músculos papilares al ventrículo derecho por una ausencia total de la delaminación de los músculos tendinosos de la válvula tricuspidia. El diagnóstico ecográfico, como lo habíamos mencionado ya, primero el gran desplazamiento de la válvula septal posterior. Luego tenemos que tener siempre como referencia la válvula mitral para nosotros poder darnos cuenta que hay un desplazamiento apical de la válvula septal y la válvula posterior del anillo tricuspidio con un offset mayor de 8 milímetros. Vamos a encontrar un ventrículo derecho pequeño, engrosado, muchas veces con escasa motilidad. Los velos valvulares a veces van a estar hiperecogénicos. Recuerden que no solamente la patología afecta a las válvulas, sino también a los músculos tendinosos. Va a haber limitación del movimiento, sobre todo de la válvula posterior. Esto también depende mucho del grado de adherencia de los músculos tendinosos. Y va a haber una gran cardiomegalia, casi en todos los casos, una cardiomegalia asimétrica por sobrecrecimiento de las cavidades derechas a expensas del atrio derecho. Además vamos a encontrar una horizontalización del eje cardíaco, o sea, un desplazamiento hacia la izquierda. Esto también va a ser por el crecimiento de la aurícula derecha, una alteración del tracto de salida del ventrículo derecho. Esto es también por el hipodesarrollo del ventrículo derecho, va a afectar la porción infundibular del ventrículo derecho, quiere decir el tracto de salida, lo que va a condicionar entonces a alteraciones también de las arterias pulmonares. Y en los casos severos vamos a encontrar hidrofetales
Y cuando utilizamos el flujo Doppler vamos a encontrar una gran regurgitación, quiere decir una regurgitación holosistólica. Tenemos aquí entonces el 4 cámaras para que ustedes puedan verlo. Vemos un gran corazón desplazado hacia la izquierda, un gran atrio derecho. Vemos aquí el desplazamiento apical de las válvulas tricuspidia septal y posterior, un offset mayor de 8 milímetros. Vemos un ventrículo derecho comparado con el ventrículo izquierdo bastante disminuido de tamaño. Y cuando vamos a nosotros a evaluar los tractos de salida, vamos nosotros a observar un desarrollo disminuido de la arteria pulmonar. Va a haber esa pérdida de proporción entre la arteria pulmonar y la aorta. Recuerden que la proporción es que la arteria pulmonar es mayor que la arteria aorta en el corte de 3 vasos. En cambio aquí vamos a tener una arteria pulmonar hipoplásica con disminución de la luz. Y esto se debe a dos motivos. Uno, por la obturación y una disminución de la luz por el poco desarrollo del ventrículo derecho. Y segundo, por el escaso flujo anterogrado del ventrículo derecho por el fenómeno de vaivén, resultado de una insuficiencia y estenosis de la válvula tricuspidia. Entonces aquí otra vez estamos viendo en el corte de 3 vasos, en el video de la derecha, arteria pulmonar abajo, ¿no? Aquí está la manito señalando, y lo comparamos con la arteria aorta. Vemos que prácticamente la arteria pulmonar tiene menos luz que la arteria aorta. Hay una desproporción de los grandes vasos. El manejo prenatal. El 30% de los casos está asociado a malformaciones congénitas. Dentro de las cardiopatías congénitas asociadas vamos a encontrar estenosis pulmonar, como lo hemos mencionado, comunicaciones intraventriculares, comunicaciones intraatriales, tetralogía de Fallot y en algunos casos transposición de grandes vasos. Recuerden también que un 20% de estas patologías van a estar asociadas a malformaciones extracardíacas y también asociadas a algunos síndromes como el síndrome de Marfan, y la asociación a cromosomopatías no es muy alta, menor del 5%. Los controles van a ser cada 2 o 4 semanas según el comportamiento, y a los controles lo que tenemos que evaluar es la presencia o no de hidrops, el grado de regurgitación, el flujo a través del foramen oval, que es importante, y también la salida del ventrículo derecho para ver qué tanto está comprometido o qué tanto está obstruido la salida de la arteria pulmonar. Los signos del mal pronóstico, una anomalía de Einstein, que dicho sea de paso tiene una gran mortalidad de un 80 al 90%, pero esta mortalidad es mucho más probable cuando está asociado a cardiomegalia severa, a taquiarritmias secundarias, a la deformación del atrio derecho y sobre todo a la ausencia de flujo en la arteria pulmonar. Cuando se pierde el flujo anterogrado del ventrículo derecho, este es uno de los signos más importantes que nos van a dar mal pronóstico en esta cardiopatía congénita. Hidrofetales, y recordemos que la gran mortalidad del 80 a 90%.